¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. El gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Con el gusto de estar con usted, maestro Quintanilla. Hoy hablaremos sobre palabras, maestro. Hay un momento del manejo del poder donde algo te hace rebasar un límite. Y en ese límite ya no puedes volver a ser igual. Cuando se rebasa una línea, se encuentran cosas completamente diferentes y todo eso está en las palabras, ¿no, maestro? Vivimos una época en que la palabra está devaluada, profesor, en que se emplean las palabras sin conocer su peso y el compromiso que implica pronunciarlas. Por eso algunas personas dicen, te juro que es verdad, lo juro. No. Tu palabra debería bastar, no el juramento. Y vemos a personas que emplean exceso de palabras para decir nada o muy poco. Mientras más largos son los discursos, menos es la sustancia. Mientras más breve, cuidado, la historia observa. Si la palabra falla, la política falla. Eso siempre va a ser una gran regla, maestro, porque en la palabra es el único lugar, decía Octavio Paz, donde se pueden tocar las ideas como si fueran frutos. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo. Sí. Durante mucho tiempo, el tiempo de lucha para poder llegar a esta conquista del poder y a esta gran utopía que se llamó la Unión Soviética, que después fue el gran fracaso de la utopía de las izquierdas, un sistema totalitarista, recordando la Unión Soviética de una manera como medio melancólica. Lenin y Trotsky, cuando estaban ahí formando la Unión Soviética, en el momento en que había cierto júbilo todavía en Moscú y en alrededor por este cambio, Lenin y Trotsky, hablando, Trotsky soltó una idea, ¿sí? Dice, en el momento en que el pueblo puede detener el avance de la revolución, es momento de pedirle al pueblo que se quede quieto y se haga un poco de lado. Y en ese momento, maestro, está marcando una consigna donde va a ser el enorme contraste entre el júbilo soviético y el año siguiente, donde todo el mundo hablaba en voz baja, muerto de miedo. ¿Por qué? Porque ya le habían dicho al pueblo, detente y hazte de lado, que todo esto es un proceso diferente. Que tú no entiendes, que tu pueblo no entiendes, yo sí sé dónde voy, yo sí sé dónde lo Qué frase, qué idea de Trotsky, ¿no? Sí, y yo quería insistir en el tema de el peso que tienen las palabras y que no por juntar muchas en peroratas eternas, o por lo menos larguísimas, la verborrea. Se dice más, la demagogia, la verborrea. Quizá el discurso más importante que se ha pronunciado en América, al menos, fue el de Abraham Lincoln en Gettysburg, cuando se inaugura el cementerio de Gettysburg, donde meses atrás había sido la batalla decisiva de la Unión contra los confederados. Fue, dice Abraham Lincoln, la batalla que hizo vivir a la nación. Es un discurso de 300 palabras, es decir, una cuartilla. Y ahí dice Lincoln, esta nación verá renacer la libertad y, gracias a los que aquí murieron, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Ese es su discurso, 300 palabras, unos... Cortito, es un discurso corto, es un 3-4 minutos y es todo. Los grandes discursos en la humanidad, profesor, han sido muy breves. Sintéticos. Los de los demagogos, que no recordamos después lo que dicen, son eternos, hablar y hablar y hablar para marear, para confundir, para manipular. Las 7, 8 horas que podía Hitler desarrollar ideas totalmente desordenadas, maestro. Otra frase, ¿sí? Que para mí es una frase tremenda, Mao Zedong. Mao suelta una frase, ¿sí? Y es que usted tiene toda la razón.
no son importantes solamente las palabras que pronuncias, son las palabras que piensas. Las palabras que piensas antes de emitir un sonido que pueda convertirse en un discurso y en una argumentación, maestro. Sí. Y en ese momento, Mao dice una frase: China tiene que ser reconstruida, pero para que pueda ser reconstruida necesitamos destruirla. Solamente una China destruida va a volver a renacer. Esa frase es brutal, maestro, es terrible, es un pasaporte a la crueldad, empapado de ideología, maestro. Ahora que dice, perdón que haga una digresión con una anécdota sobre lo que se dice y lo que se piensa. Una vez llegó el mariscal Zhukov, que era el mariscal de Stalin en la Segunda Guerra Mundial, fue a verlo y entra a la oficina, el secretario particular se queda viendo, este tiene derecho de picaporte con Stalin, y como a la hora sale Zhukov, el mariscal de Stalin, y golpea, y azota la puerta y dice: este bigotón, cruel criminal, algún día caerá en mis manos y lo verá. El secretario particular se queda viendo y entra con Stalin y le dice: oiga, no sé cómo le diría, camarada Stalin, esto acaba de decir el mariscal Zhukov, llámelo. Sí, cómo no. Y lo sienta a los dos. A ver, mariscal Zhukov, le dice Stalin, usted dijo: este bigotón, criminal, cruel, asesino, algún día caerá en mis manos. ¿En quién pensaba? En Hitler, te lo hablábamos. ¿Y usted, señor secretario particular, en quién pensaba? Las palabras. Exactamente, lo que se piensa y lo que se dice. Es verdaderamente uno es responsable brutal de lo que dice, no de lo que el otro piensa. Cuando el pensamiento se maneja. Mire, Churchill, el gran demócrata. Sí. ¿Sí? ¿Qué distinto es el Churchill estadista de guerra? Sí. Al Churchill que gobierna. Sí, claro. Son dos figuras totalmente contrastantes, porque el Churchill que gobierna se convierte en un político común y corriente, ya no tenía la grandeza para luchar contra alguien. En una campaña que pierde, ¿sí? Él dice: ¿qué es lo único que puede hacer que ganemos? El miedo. Metamos el miedo en la sociedad para que sepa que sin nosotros no pueden vivir bien. ¿Cómo es posible que Churchill haya utilizado ese término cuando la gente lo que necesitaba era reconciliación, serenidad, tranquilidad, lo que todo país necesita para crecer, man? Sí, hay personas que son indispensables en el momento adecuado, en el momento donde sus facultades le permiten sacar adelante un país. Pero esa misma persona en otras circunstancias no sirve, lo que usted acaba de decir de Churchill. Pero Churchill, a propósito de las palabras, creo que pronunció también las palabras, quizá de las palabras más importantes del siglo pasado en Europa. Cuando se queda Gran Bretaña sola contra Hitler, que ya tiene Alemania, se acaba de rendir Francia, Hitler tiene Checoslovaquia, tiene Polonia, tiene Noruega. ¿Y qué va a hacer Inglaterra? Evacúa a sus soldados en Dunkerque, afortunadamente, que estaban en Francia, los evacúa y pronuncia un discurso cuando está solo ante el poderío nazi. Y dice: nunca nos rendiremos, lucharemos en las playas, lucharemos en los océanos, lucharemos en el aire, lucharemos en las calles, pero no entregaremos nuestra isla. Nunca nos rendiremos. Eso eleva el espíritu británico y gracias a eso, profesor, se contuvo a Hitler. Hasta que Hitler, que era un pésimo estratega, se le ocurre invadir Rusia. Porque pensó y Gran Bretaña que no necesitaba dice, y luego entra. Los japoneses meten a la guerra a Estados Unidos y el mundo se salva. Claro, con 60 millones de muertos. Qué sorprendente, maestro. Un líder que es capaz de crear espíritus que vayan hacia adelante, que no se conforme con la denostación, que no se conforme con la adjetivización,
sino que sepa que adentro de cada ser humano hay una huella oscura ahí guardada que le dice, vive bien, busca el bienestar, crece en el más fondo de nuestro inconsciente, ¿sí? A donde tiene que tocar el líder es a esa parte, a la parte de las grandezas, para que algo se desarrolle, ¿sí? Y allí empiecen los esfuerzos supremos. Cuando tocas las emociones superficiales, el enojo, el rencor, que es enojo envejecido, la capacidad de insultar y dejar de escuchar, en ese momento todo tiene un límite, el tiempo aparece y lo que le desespera a un líder así es el tiempo que se le vaya. Así es. Ahora, esas palabras que tocan emociones, de momento han sido muy útiles también en grandes batallas. Auschwitz, Napoleón como arenga a sus soldados. En Giza, frente a las pirámides en Egipto. El propio Julio César, cuando cruza el Rubicón y se enfrenta a las tropas de Pompeyo en la batalla de Farsalia. En fin, son arengas maravillosas, breves, que tocaron las emociones de las tropas por un momento. Napoleón, ¿qué justificación tenía para pelearse con Rusia y con Austria? Ninguna. Pero, de todas maneras, las palabras, cuando son breves, sustanciosas y llegan al corazón o a la mente y no se las lleva al aire, son muy eficaces. Eso es el valor del liderazgo. Atrás de una palabra, maestro, no hay solamente un sonido, hay un bloque de conocimiento. Una palabra tiene un bloque de conocimiento atrás. Atrás de una palabra hay emoción, sensación, intención, precisión, objetivo. Hay todo eso. No es gratuita. Ninguna palabra que usted utilice se desvanece. Siempre quedará en el recuerdo o en la memoria de otro ser humano. Así es. En México, ¿cuál ha sido para usted quien mejor ha manejado las palabras? Mire, la persona más brillante con las palabras en este país, para mí es José Emilio Pacheco. ¿Por qué? Porque Pacheco tenía una sencillez que te conmovía. Sí. Paz era el gran dios, Paz es Zeus, maestro. Paz es Zeus. Acercarse a Zeus era difícil porque él estaba completamente aislado. Pero José Emilio Pacheco era un hombre que a través de una especie de sentido de la bondad logró dar mucho a muchas personas. Por eso José Emilio para mí es el gran maestro de muchos, y Arreola que formó a tantos y nunca lo dijo. Usted quiso mucho a Arreola. Rulfo. También el pocas palabras, pero el escritor más grande o uno de los más grandes que ha dado América Latina. No, maestro, tiene una obra corta pero devastadoramente grandiosa. Borges, García Márquez y Rulfo, en mi opinión. Como novelistas. Maestro, muy amable, muchas gracias. Y cerramos diciendo, cuidado con las palabras. Las palabras pueden ser una herramienta de destrucción cuando las palabras fueron construidas para crear lo único bondadoso en los seres humanos, ligarte con otro a través de una promesa. Maestro. Gracias, profesor. Y nos veremos aquí el próximo sábado, en Punto de Fuga.